En esta sección vamos a hablar de los CSR 1000B. Son equipos Cisco virtuales, al igual que los VHCloud de Viptela, para poder entrar al Fabric de SD-WAN. La topología es exactamente la misma. Tenemos México, tenemos Monterrey y Guadalajara, a excepción de Querétaro. Lo hemos quitado de la fotografía. Manejamos 3 IHs y 2 VHs en el data center. ¿Ok? Vamos a hacer el onboarding del equipo de Guadalajara al Fabric de SD-WAN. Antes de entrar en materia, me gustaría platicarles un poquito acerca de las versiones iOS XE con esa nueva tecnología de SD-WAN en la parte legacy tradicional. Entonces, tenemos los 4 trenes 9, 10, 11 y 12, que son versiones independientes, lo cual significa que tenemos connotaciones de tipo USM-K9 para SD-WAN y Universal K9 para non-SD-WAN, que son escenarios o más bien sistemas operativos para escenarios tradicionales o legacy. Entonces, cualquier versión que ustedes bajen, obviamente deben tener credenciales válidas en Cisco para poder descargar estas imágenes. Y realmente la página es muy intuitiva para poderlos guiar a cuál versión quieren ustedes llegar. ¿Ok? Entonces hablamos de 4 trenes diferentes, 9, 10, 11 y 12, para poder llevar a cabo la descarga de las imágenes correspondientes de los WAN Edges, en este caso los CH, Cisco Edges. Ahora, la versión 17.1 en particular es una versión que no soporta o no está soportando la solución de SD-WAN, únicamente Universal K9. Pero, por ejemplo, las versiones 17.2.1R en adelante son versiones que ya están soportando los dos modos de control, los dos modos de sistemas operativos, el Controller Mode y el Autonomous Mode. Lo cual significa que con una sola versión ustedes van a poder tener el plano de SD-WAN y el plano de iOS XE regular. Con una sola versión Universal K9 que ya está soportado esos dos planos, esos dos modos. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando los equipos que ustedes van a implementar o van a meter al Fabric soporten estas versiones, claro está. La versión 17.4.1 ya soporta los nuevos Catalyst 8000, que son nuevas plataformas, incluso virtuales también, que vienen a reforzar el tema de cloud en Cisco SD-WAN. ¿Ok? Entonces, a partir de la 17.4.1a, y me imagino más adelante, está tipo en roadmap, ya van a poder soportar estos nuevos chasis, estas nuevas plataformas de Cisco. ¿Ok? Entonces, los dos modos que vamos a estar viendo, no en esta ocasión, pero más bien para que se vayan familiarizando con versiones 17.2.1R en adelante, es que a través del comando Controller Mode Enable, ustedes van a poder entrar en este modo de controller para poder estar trabajando en SD-WAN. Controller Mode Disable básicamente habla del modo autónomo, ¿ok? Que sería el iOS regular o no mente regular, con iOS XE, claro. Entonces, la configuración que vamos a estar manejando es la siguiente. Cabe destacar que la versión que vamos a ocupar en el laboratorio, en el Lab Demo, va a ser una 16.12.3. ¿Ok? Entonces, algo importante que quiero comentarles es que cuando empiecen a hacer un deployment, además de hacerlo obviamente en laboratorio, también por supuesto lo hagan con un cliente, tienen que revisar la compatibilidad de versiones. ¿Ok? Existe una página, se las voy a poner en el video, lo cual significa que de acuerdo a esta compatibilidad de versiones, ustedes pueden decidir qué versiones van a poner en los controladores y qué versiones van a poder ser soportadas a través de los WAN Edges. En este caso, CHs, VHs, virtuales, etc. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio tenemos una 19.2.3. Ok, entonces en base a esta tabla, yo me iría al final buscando los CSR 1000, que son estos. Y tenemos aparentemente, supuestamente, estas versiones de esta página, de esta compatibilidad, de esta matriz de compatibilidad, de versiones 16.12.3. Entonces, la versión que vamos a estar ahorita para el proceso de onboarding de este CSR 1000B va a ser una 16.12.3. Es importante que, además del diseño y demás, que es lo que nos emociona a nosotros para poder implementar ciertas soluciones, pues también es importante empezar a ver la compatibilidad de sistemas operativos, las cajas y demás, ¿no? Que es todo en conjunto. Entonces, vamos a seguir esta configuración, ya la tengo tuneada. El primer comando básicamente es parar el servicio de discovery de PnP. Sabemos que PnP es un proceso automático, entonces de alguna manera nos permite acceder hacia la y poder hacer lo que tenemos que hacer de configuraciones y demás. Entonces, en este caso no requerimos tener este servicio activo, lo vamos a deshabilitar. Y ojo con esto, config transaction, ya no es config t, configure terminal, ahora es config transaction. Ok, entonces cuando estemos trabajando ya para SD-WAN, con sistemas operativos iOS XE en este caso, para SD-WAN, config transaction. Ok, la configuración que ven aquí realmente es parecida, más bien igual a lo que tenemos en los Viptela, lo que vimos en los VHCloud.
Las interfaces, la interfaz física vamos a ocupar la 1 y tenemos que hacer un binding en el túnel. ¿Ok? Esto ya se empieza a ver un poquito diferente a comparación de los VHCloud, el sistema operativo de Viptela. Y finalmente entramos al plano de SD-WAN, la misma interfase, pero le habilitamos el túnel para el data plane, la encapsulación IPsec, por supuesto, y el color. ¿Vale? Es la única configuración que necesitamos, que es la famosa staging configuration, para poder entrar al Fabric. ¿Ok? Lo vamos a hacer completamente manual. No vamos a ocupar ningún método automatizado. Entonces, vámonos ahorita al equipo que está como nuevo. Las credenciales por defecto es admin. ¿Ok? O, claro, ustedes las pueden cambiar, pero nosotros la hemos dejado igual. Entonces, nos vamos a regresar aquí a la configuración. Vamos a parar el proceso de PnP. Y ahorita en lo que está en el proceso de hacer el stop de este Service Discovery, me voy a regresar rápido aquí a la configuración. Aquí, hasta este punto, nosotros ya vamos a poder tener conectividad. Me refiero que vamos a probar conectividad hacia los controladores, vManage, vSmart y vBone. Y obviamente nuestro default gateway. ¿Ok? Obviamente sin eso no vamos a poder entrar al Fabric. Y posterior a ello vamos a crear la configuración del túnel y entrar al plano de SD-WAN para poder crear el túnel de IPsec. ¿Ok? Entonces, vámonos a config transaction. Y vamos a crear el hostname, las variables del sistema, la interfase con su ruta estática y el NTP server. Vamos a darle commit. También hay que comitear los cambios aquí, en este sistema operativo de SD-WAN. Y vamos a validar que podamos alcanzar el default gateway. Vamos a ver que podamos alcanzar el vBone, por ejemplo. vManage, que es la 50. Y la 52, que es el vSmart. Perfecto. La conectividad está completa. Ahora vámonos a crear el túnel, hacer el binding de la interfase. Lo podemos también hacer con IPv6, en este caso lo hemos omitido. Y finalmente en el plano de SD-WAN. Ok, estamos creando el túnel, hacemos el binding, el sourcing y el túnel de IPsec. Commit. Y aquí tiene que levantar el túnel, la interfase. Bueno, la interfase ya levantó, pero el túnel tiene que levantar correctamente. Revisamos el estatus de las interfaces y vemos que efectivamente están arriba. Y vamos a validar rápidamente. De hecho, el comando, aquí es también otra diferencia con los sistemas operativos de Viptela. Debe de llevar el SD-WAN, el comando SD-WAN después del show en el caso de los comandos de lectura. Running config y vamos a ver efectivamente la configuración que hemos copiado y pegado en este amigo. Tenemos la ruta por defecto. Ok. Tenemos las variables de sistema, lo cual son correctas. Tenemos la interfase Gigabit 1. Ok. Hacia internet. El túnel, el binding, el sourcing y el túnel mode SD-WAN. Y finalmente a nivel de SD-WAN tenemos la interfase y habilitar el túnel de IPsec, que es el plano de datos, el data plane. Ok, y el color de internet en este caso. Es lo único que tenemos que hacer. Realmente no tenemos que mover nada más. Ahora vamos a irnos al proceso siguiente. Tenemos que crear el root CA PEM. Ok, esta llave pública que viene del vManage, en este caso estamos ocupando el vManage como root CA. Tenemos que copiar el punto PEM, que es tal cual lo hicimos cuando empezamos a hacer el deployment de los controladores, el onboarding en la fábrica. Tal cual como lo pegamos en la página de settings, es lo mismo que tenemos que hacer a nivel de CH. Es básicamente lo mismo que hicimos para la parte de los VHCloud. En este caso tenemos que mandar directamente esta información de esta llave pública a la boot flash. Ok, ahora pueden ocupar ustedes el protocolo CSP, SCP, para poder hacer digamos, este pase de información. Si están ocupando de equipos físicos, lo pueden hacer a través de un USB, qué sé yo. En este caso, yo la verdad es que tuve un poquito de problemas con este protocolo de CSP. Entonces lo que yo hice fue usar el TCL para poder crear este archivo rootca.pem con este nombre, que es prácticamente el mismo que tiene el vManage y todos los demás controladores, y mandarlo a la boot flash. ¿Ok? Entonces ahí más bien sería a opción de cada quien.
La idea es tener el archivo en la boot flash del equipo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que irnos al vManage. Nos vamos a ir a vShell y vamos a darle un cat al root CA PEM, que es la llave pública de este amigo, de la entidad certificadora. Nos vamos para acá, copiamos y pegamos. Recordar que desde begin hasta end certificate le damos enter. Y posterior a ello le vamos a dar un quit para salir de TCL. Listo, si nosotros revisamos la boot flash, efectivamente aquí tenemos el rootca.pem, ¿vale? Entonces nos vamos a regresar rápidamente y ya podemos hacer un request platform, que básicamente es instalar el rootca.pem. ¿Ok? Entonces, ya teniéndolo en la boot flash, podemos hacer un request sin problema. Entonces al final nos tiene que dar un successfully, que el proceso ha completado correctamente. Y después lo que tenemos que hacer es validar el certificado instalado correctamente con las variables de unidad organizacional, etcétera, diferentes datos ya locales. La validez del certificado, a partir de cuándo hasta cuándo. Y por qué no también la llave, la longitud de la key. ¿Ok? Ahí tenemos successfully. Y aquí empezamos a validar. Aquí tenemos las variables, en este caso OneTopsMX. Ok, que no es más que mi unidad organizacional. Tenemos la validez que les decía del certificado. No es válido antes de enero 6, que es de hoy, y no después de junio 29 del 2026. Ok, y la llave pública, en este caso de 2048 bits. Vale. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Finalmente tenemos que darle un request platform. Este comando es exactamente el mismo. Bueno, no es el mismo del VHCloud, a diferencia de este comando de SD-WAN como tal, ¿no? Entonces, aquí ya se empieza a ver un poquito más la similitud con el VHCloud. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí en el VBON, tenemos que ver cuáles son los válidos VHs, que es el whitelist de los equipos, de la lista que ya importamos en el vManage, que yo ya lo hice a partir de una sincronía de mi Smart Account. Ustedes lo pueden hacer directamente desde el vManage, obviamente debe de resolver a través del DNS y meter las credenciales de su Smart Account al vManage, o la otra es descargar el archivo .viptela directamente en el vManage, es lo mismo, es exactamente lo mismo, y te jala toda la información. Entonces vamos a entrar rápidamente antes al NMS. Vámonos a Devices, configuración Devices, y aquí tenemos la lista de dispositivos. Tenemos VHs, VHCloud y CSR 1000B. ¿Ok? Vamos a ocupar este primero. Y vamos a generar el Bootstrap Configuration. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a ubicar este en el VBON. Ya les había comentado yo en el video anterior de los VHs, de los VHCloud, donde es preferible sacar la información desde el VBON. ¿Ok? Entonces, por la cuestión de diferencias de uppercase, lowercase, entonces aquí mejor la recomendación es irnos al VBON directamente. Entonces aquí sería AB21. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es irnos al VBON. Y el comando va a ser show valid VHs. ¿Vale? Entonces vámonos rápidamente a ubicar este AB21. Aquí está. B94226. Y después nos vamos a ir al OTP, que es el One Time Password. Recordar que este se destruye una vez que se haga la instalación correcta del certificado, que termina en 8A7 y empieza en F12AF. Parece estar correcto. Ok, cerramos. Vamos a copiar este y nos vamos a ir al equipo. Y el comando que tenemos que copiar, que es el que les decía que es prácticamente el mismo que el VHCloud, hasta chassis number. Y aquí volvemos a ir al VBON, copiamos este. Nos regresamos aquí al branch. Token y copiamos el One Time Password. Listo. Voy a hacer un poquito chiquito la letra para poder empezar a ver los mensajes que me va a empezar a mandar el CH, perdón.
Y aquí me tiene que empezar a decir que va a empezar a ser autenticado por el vManage y también tiene que entrar en juego el Vivon y por supuesto el vSmart. ¿Ok? Entonces vamos a esperar. Aquí sí me he dado cuenta que es un poquito más tardado el esquema, el tema del onboarding ya cuando empieza a hacer la autenticación y demás con el CH a comparación del VH Cloud. Al menos en el laboratorio lo he visto de esa forma. Incluso he tenido algunos problemillas ahí que tienen que ver con revocación de certificados, o que se instala bien el certificado, pero que no entra al Fabric en la parte de control y por ende tampoco en la parte de datos. Y de hecho incluso les podría yo de decir que le pegamos a un bug cuando empezamos a hacer esto. Entonces eso de alguna manera pues merma el proceso, te hace más tardado y eso de alguna manera pues sí es un dolor de cabeza. Yo he visto más detalles, al menos en laboratorio, el tema de hacer el onboarding de los IHs en comparación con los VH Cloud. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al vManage. Denme un segundo, vamos a ver. Ok, aquí está, es el primero, pero todavía no está instalado el certificado. Está generado, pero todavía no está instalado. Ok, es lo que les decía, hay que esperar un poco más. Entonces nos vamos a ir de nuevo acá. Vamos a empezar a ver las conexiones de control. Show SD-WAN. Control Connections. Ahí vemos que ya levantó con el Vivon y el vManage, pero nos hace falta el vSmart. Entonces, vamos a revisar el historial de conectividad. Y aquí nos dice this TLOC. TLOC disable, pero bueno, no debería. Ahí sigue instalando. Vamos a esperar un poquito más. Era lo que les decía, que sí tarda un poquito más. Vamos a ver el local properties. Yo SD-WAN. Local properties. Connections. Control. Local properties. Ok, parece ser que todavía no está instalado. Ok, vamos a esperar un poco más. Vamos a darle un refresh a la página. Todavía sigue instalando el certificado. Me voy a ir por ejemplo, aquí a Network. Ahí aparentemente aparece Reachable, pero el control todavía no ha levantado, porque falta que el certificado sea instalado. Me voy a ir aquí a Main Dashboard. Ahí si se dan cuenta, parece que está arriba, pero realmente aquí tiene que aparecer a nivel de control que ya está arriba. Para esto tiene que autenticarse primero y tener la autorización para poder entrar al Fabric. Y todo esto pasa por los 3 controladores. Entonces, ahorita aparentemente ya está, pero realmente el tema del control no se ha establecido todavía. ¿Ok? Para no confundirnos. Entonces, me voy de nuevo a Devices. Sigue aquí en la instalación del certificado. Entonces, ahorita en lo que pasa esta situación, me gustaría compartirles el tema del bug que yo encontré. De hecho, incluso, algo que se me hizo muy extraño a mí fue que haciendo pruebas me di cuenta que cuando empecé a hacer el onboarding del CSR 1000B, que es lo que estamos haciendo ahorita prácticamente, me di cuenta que el certificado estaba instalado, todo estaba bien, la conectividad, los certificados, todo estaba bien, pero no entraba al plano de control. O sea, no levantaba el plano de control y por ende el plano de datos tampoco. Entonces, realmente era una situación donde yo sí me empecé a desconcertar un poco, a sacar de onda, porque dije, bueno, si todo está bien, el certificado es correcto, ¿por qué no está levantando? Entonces empecé a investigar y me di cuenta, este es el bug que yo encontré, ¿vale? En donde supuestamente el síntoma que existe, pues es que realmente las conexiones de control no levantan, ¿ok? Y no levantan porque parece ser que como que caza el... Digamos, cuando tú das de alta el root CA, la llave pública de tu entidad certificadora, y hay una casillita que dice que mandar las propiedades del CSR. O sea, automáticamente las manda con este root CA, pero ya como que las caza
con un nombre que se llama Viptela LLC. O sea, si tú no tienes una organización, un nombre de organización con este nombre Viptela LLC, lo que va a pasar es que no vas a poder entrar al Fabric, sencillamente por ese, digamos, esa diferencia de nombres. Entonces este es un bug que le está pegando al menos en las versiones 19, ¿vale? Entonces la recomendación, me voy a ir al vManage. De hecho aquí ya está instalado. Si se dan cuenta, sí tarda un poquito más, pero ahorita vamos para allá. Entonces aquí en la parte de settings, ¿ok? Y aquí vamos a ver en la parte que dice Controller Certificate Authorization. Si se dan cuenta, estamos en Enterprise. Y aquí nosotros pegamos el root CA PEM de la entidad certificadora, en este caso el vManage. Pero ¿qué pasa? Aquí está la casilla que yo les digo, Set CSR Properties. El request del certificado, como que empezar a hacer, digamos, poner la información aquí del nombre de la organización, el domain name, etcétera. Tú lo puedes customizar, pero puedes pegarle este bug cuando hagas eso. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas a hacer el fabric de los equipos del data plane al fabric, vas a tener ese problema. ¿Vale? Entonces, yo lo que ya hice, si estás corriendo obviamente la 19, si yo lo que hice fue deshabilitar la casilla, quitarle la información y básicamente volví a repetir el procedimiento y efectivamente ese era el problema. O sea, el problema era que se estaba cazando el nombre de Viptela, ¿vale? El nombre de Viptela en lugar del que nosotros le configuramos al principio. Obviamente, pues esa es, digamos, la opción que debe seguir el workaround, porque no puedes tú cambiar el nombre de la organización desde aquí porque ya llega un momento en el proceso del onboarding de los controladores donde ya no puedes hacer el cambio. Entonces es obvio que no vas a poder hacer el cambio en tu Fabric. Lo que tienes que hacer es pues quitarle esos parámetros donde tú pones o tienes la opción de ponerlo cuando importes el root CA PEM, que es la llave pública que viene de la entidad certificadora, y ya con eso evitas el bug. Que de hecho incluso me voy a regresar aquí y aquí dice el workaround, que no cheques el CSR Properties. ¿Ok? Entonces nada más por si les llega a pasar, ese sería el bug. También lo voy a dejar documentado ahí en el video. Entonces vamos a regresarnos para acá. Vámonos a Main Dashboard. Y aquí podemos ver que efectivamente el equipo ya está en el Fabric totalmente. El control está arriba. Ya tenemos total control sobre él. El data plane también está arriba. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en Devices? Ya tengo el certificado correctamente. Y aquí me voy a regresar. Si se dan cuenta, era lo que yo les decía. Ya tenemos que empezar a levantar las sesiones de OMP. La parte de control. Incluso vamos a ver aquí, de hecho es peers, de hecho ahí, bueno, ahí nos dice que efectivamente está arriba. Es chosen y la parte de redistribute y resolve. Pero aquí yo lo que les quiero mostrar es que ya se hizo la vecindad con el vSmart. ¿Vale? Ya tenemos la vecindad con el vSmart, ya el control está arriba, ya estamos listos para empezar a propagar nuestras rutas y entrar y empezar a jugar en el Fabric de SD-WAN.